Nosotros en el nombre de Jesús. Amén. Puede tomar asiento. He estado tocando un tema. Yo quiero que usted me ayude en este tema. Este tema es un tema práctico. Es un tema que se tiene que practicar porque si no, no funciona. Amén. Hemos estado hablando acerca de las batallas, de las armas ofensivas, de las armas espirituales ofensivas, es decir, las armas espirituales que el Señor nos ha dado para atacar. ¿Para atacar a quién? Para atacar al enemigo. Amén. Nuestra lucha no es contra carne y sangre, pero es contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, dice el Señor, tomad toda vuestra armadura. Nosotros hemos visto que hay una armadura para defensa. Amén. Es bueno que tú te defiendas, es bueno que tú pongas tu armadura de defensa, tu casco de salvación, tu coraza de justicia, tu cinturón de la verdad, que te calces con el apresto del evangelio de la paz, con el escudo de la fe, con la espada del espíritu. Todo esto es tu armadura defensiva, es decir, para que tú te defiendas, para que en el día malo tú resistas los ataques del enemigo y tú permanezcas firme hasta el fin. Y como dice la Escritura, y habiendo acabado todo, estad firmes. Amén. Este es para defensa. Pero sin embargo, en el ataque contra el enemigo o en la batalla espiritual, no solamente tú estás llamado para defenderte. Tú, como parte de la iglesia del Señor Jesucristo, tú y yo estamos llamados a atacar al enemigo, porque la Escritura dice, y las puertas del Hades no prevalecerán, no resistirán, no soportarán, no quedarán en pie. Las puertas del enemigo no prevalecerán en contra de mi iglesia. Es decir, la iglesia del Señor Jesucristo no solamente tiene una actitud defensiva. Sí, te tienes que defender, tenemos que colocarnos toda la armadura espiritual cada día, pero también tenemos que atacar. Amén. Si tú no tienes fuerzas para atacar, pues comienza defendiéndote. Amén. Comienza colocando tu coraza de justicia, tu escudo de la fe, calzado tus pies con el apresto del evangelio de la paz, con tu casco de la salvación, con la espada del espíritu. Comienza defendiéndote. Pero hemos tocado algunas armas ofensivas, unas armas de ataque poderosas, dice San Pablo, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino espirituales, poderosas para destruir fortalezas. Hermanos, estoy tocando armas poderosas. No estoy tocando armas que no sirven o armas débiles. Estoy tocando armas poderosas. Y hemos tocado 3 armas poderosas que yo espero que en estos días, desde que tú has escuchado nuevamente estos mensajes, o tú has escuchado un nuevo énfasis acerca de estas armas, que tú las hayas utilizado. Hemos tocado 3. ¿Cuáles son? La oración de intercesión es la arma número 1. Es una arma poderosa, la oración de intercesión. Arma número 2. Hablando la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene poder. Cuando tú hablas, cuando tú confiesas la palabra de Dios, se tiene que manifestar la vida. Porque recuerda, no depende de que tú o yo hablemos la palabra de Dios. Depende de la palabra de Dios. El poder es de Dios. Amén. Así que la palabra que tú hablas es exactamente la palabra de Dios. No es tu palabra, y la palabra de Dios tiene poder. Por eso es un arma ofensiva. Hay una tercera arma ofensiva. Atar
y desatar. Amén. Tenemos la autoridad del Señor para atar y desatar. Otra vez les digo, eso dijo el Señor Jesucristo. Quiere decir que no les dijo una vez o dos veces, les dijo varias veces. Y en una de estas varias veces les dijo, otra vez les digo que si dos de vosotros se ponen de acuerdo para pedir cualquier cosa al Padre, otra vez les digo que si dos se ponen de acuerdo, el Señor les dio toda autoridad para atar y para desatar. Todo lo que atéis en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en los cielos. Esto quiere decir que en las cosas naturales siempre va a haber un control espiritual. Siempre va a haber algo espiritual que gobierne lo natural. Si tú estás atando aquí en la tierra algo espiritualmente, con la autoridad que el Señor te ha dado, por la sangre del Señor Jesucristo, el cielo lo va a atar. Y si tú desatas algo en el nombre de Jesús, el cielo lo va a desatar. Lógicamente que tú vas a atar todo lo malo. Tú vas a atar todo lo negativo. Tú vas a atar todo lo que en tu vida te causa molestia. Todo espíritu que cause molestia en el nombre de Jesús, lo vas a atar, lo vas a echar fuera. ¿Qué es lo que vas a desatar? Toda bendición de Dios. Vas a desatar lo que viene en la palabra de Dios. Vas a desatar todo lo bueno que viene de Dios. Pero yo quiero hablar de la última arma ofensiva. Y tal vez esta es la más poderosa de todas las cuatro si se usa efectivamente. ¿Cuál será esta arma ofensiva? La cuarta arma ofensiva. ¿Cuál? Amén. Ayuno y fe. Amén. Ayuno y fe. Yo quiero hablar acerca de el ayuno y la fe. Sinceramente, pocos cristianos utilizan normalmente el arma ofensiva de la intercesión, o saben utilizar la intercesión. Pocos. Unos pocos más usan el arma ofensiva de hablar la palabra de Dios. Amén. Y a veces hablan la palabra de Dios, pero después invalidan esa palabra que sale de sus labios, destilando aguas amargas. Y dice Santiago, ¿cómo es posible que de una misma fuente procedan aguas dulces y aguas saladas o amargas? De tu fuente, de tu corazón debes producir la palabra de Dios, o debes sacar la palabra de Dios, pero primeramente tienes que llenar tu corazón de ella. Amén. Algunos otros cristianos han aprendido a atar y a desatar, y pocos lo hacen, pero es necesario que uses tus tres armas ofensivas espirituales. Es necesario que tú las tengas en mente cada día y que tú las uses, que intercedas, que hables la palabra de Dios, que ates y desates. Pero ¿cuántos, sin que ustedes levanten sus manos, pero cuántos de aquí están utilizando la cuarta arma ofensiva espiritual que se llama ayuno? ¿Cuántos están usando el arma ofensiva ayuno? Yo quiero hablarte en este día del ayuno. El ayuno en la palabra del Señor generalmente se menciona junto con la oración. Porque cuando tú ayunas, el ayuno tiene que ir acompañado con oración. Amén. Pero sin embargo, yo voy a tratar el ayuno como algo específico, como algo individual. Te voy a decir por qué. Porque el Señor Jesucristo trató el tema del ayuno y la oración como temas separados, como temas individuales, aunque vayan juntos.
aunque vayan enlazados estas armas espirituales de ayunar y de orar, sin embargo el Señor Jesucristo habló específicamente del ayuno y habló específicamente de la oración. Yo quiero probártelo en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 6. Amén. Evangelio según San Mateo, capítulo 6. ¿Lo tienes? Versículo 5. Dice así: y cuando ores, dime de qué tema individual o específico está tratando aquí. De la oración. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. ¿De qué tema está hablando aquí el Señor Jesucristo? De la oración. Yo quiero que tú mires el verso 16 ahora. Ve cómo el Señor habló de la oración de una manera individual, pero va a hablar del ayuno de una manera individual también. Amén. Cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen ¿qué? Su recompensa. Hermano, el Señor trató acerca de la oración específicamente, trató acerca del ayuno también individualmente, y yo quiero hablar del ayuno de una manera individual. Cuando los discípulos del Señor Jesucristo, si tú recuerdas, fueron enviados por el mismo Señor, 70 discípulos fueron enviados, y fueron enviados con poder. Recuerda que el Señor Jesucristo los envió para sanar toda enfermedad, para echar fuera demonios, para predicar el Evangelio del Señor, para que la paz del Señor la establecieran en el lugar donde recibieran esta paz. Dice, a la casa donde les abrieran sus puertas, lo primero que digan es, la paz del Señor esté aquí en este lugar. Si ellos no recibieran esa paz, ese shalom, entonces la paz regresaría a vosotros. Pero si ellos fueran dignos, fueran hijos de paz, entonces ellos iban a recibir la paz. Amén. Cuando los 70 discípulos, recuerda, volvieron con gozo con el Señor Jesucristo, ¿con qué reporte volvieron? ¿Alguien recuerda qué fue lo primero que dijeron los discípulos? Señor, le dijeron, Señor, aún los demonios se nos sujetaban en tu nombre. Amén. Dice, aún los demonios se nos sujetan. Sí, no se van a sujetar a ti, se van a sujetar al nombre. Ese nombre es el nombre de Jesús. Amén. ¿Se te van a sujetar a ti? Sí, si usas el nombre del Señor Jesucristo. Tú tienes la autoridad del Señor Jesucristo. Señor, aún los demonios se nos sujetaban en tu nombre. Y el Señor Jesucristo dijo, sí, yo veía a Satanás caer desde el cielo como un rayo, pero no os regocijéis de que vuestros no os regocijéis de que los demonios se os sujeten, pero regocijaos de que sus nombres estén escritos en el libro de la vida. Amén. Aunque los discípulos tuvieron la autoridad del Señor para echar fuera demonios, aunque los discípulos tuvieron el mandato de predicar el Evangelio del Señor, aunque los discípulos sabían que tenían esta autoridad de imponer las manos sobre los enfermos y sanar. Y entre paréntesis, ¿cuántos de aquí tienen esta autoridad? Levanten las manos los que tienen esta autoridad. ¿Sí? ¿Tú tienes la autoridad para echar fuera demonios? ¿Tienes la autoridad para sanar enfermos en el nombre de Jesús? ¿Quién tiene esta autoridad? Los discípulos tenían esta autoridad. Ellos sabían que tenían esta autoridad. Pero sin embargo, en una ocasión,
Un señor se acercó con el Señor Jesucristo y le dijo, Señor, por favor, echa fuera de mi hijo este demonio que lo atormenta, porque lo traje a tus discípulos. Esos discípulos que tenían la autoridad para sanar en el nombre de Jesús. Esos discípulos que tenían la autoridad para echar fuera demonios. Esos discípulos que como tú también tenían la autoridad y el mandato de predicar el evangelio del Señor Jesucristo. Pero llegó un momento en que muy posiblemente estaban tan débiles espiritualmente, había debilidad espiritual, porque de otra manera hubieran echado fuera a ese demonio. ¿Pueden ustedes decir amén a esto? Hubo este momento cuando ellos no pudieron echar fuera a este demonio, y entonces el Señor Jesucristo, ¿qué hizo? Amén. El Señor Jesucristo primeramente, ¿sabes lo que hizo? Cuando llegó, primeramente, antes de reprender al demonio, porque dice que reprendió al demonio, ¿sabes a quién reprendió? Reprendió a los discípulos. Antes de reprender al demonio, reprendió a los discípulos. Así que hoy en día, ¿cuántas reprensiones no hubiera del Señor Jesucristo en cuanto a nuestra debilidad o fortaleza espiritual? El jueves pasado nosotros hablamos de la necesidad de ser fortalecidos con poder en nuestro espíritu por el Espíritu Santo. ¿Cuántos estuvieron aquí el jueves pasado? Si usted no estuvo aquí, yo le recomiendo, no por hacer comerciales para el departamento de grabación, pero mire, el Señor se movió de una manera especial el jueves pasado. Fue un mensaje que el Señor ungió de una manera especial. Habló de ser fortalecidos con poder por el Espíritu Santo en tu hombre interior, y tu hombre interior es tu espíritu. Cuando eres fuerte en tu espíritu, ¿qué pasa? Se va a manifestar el poder de Dios en tu vida. Pero cuando eres débil en tu espíritu, ¿qué va a suceder? Que tú vas a ser afectado por todo lo que te rodea, y generalmente lo que te rodea tiene muchas características negativas. Así que tú vas a ser afectado de una manera negativa a tu vida. En cambio, cuando estás fortalecido con poder en tu espíritu por el Espíritu Santo, tú lo vas a poder. Amén. ¿Qué es lo que sucedió ahí en este momento? El Señor Jesucristo reprendió a los discípulos. Generación incrédula y perversa, les dijo, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? Y después trajeron al muchacho. Cuando el Espíritu vio al Señor Jesucristo, hizo que se convulsionara este joven, fue echado en tierra. El Señor reprendió a este espíritu y este espíritu salió. Y después los discípulos tenían una duda. Tenían una pregunta. Mira, los discípulos ya habían sido enviados de 2 en 2. Se había manifestado el poder en ellos. Los discípulos ya tenían esta autoridad del Señor de predicar el evangelio, de echar fuera demonios, de sanar a los enfermos en el nombre del Señor. Pero sin embargo, en este momento no echaron fuera este demonio. Tenían una duda, una incertidumbre. Señor, ¿por qué nosotros no lo pudimos echar fuera? Anteriormente sí los echamos, anteriormente hubo sanidades, hubo milagros, hubo liberaciones. ¿Por qué en este momento no? Y el Señor les contestó tácitamente, les dijo, ¿por qué? Primeramente les dijo, vamos a leer la cita, por favor. Vamos a leer Mateo 17. Está en 2 pasajes, yo quiero que tú leas los 2 pasajes. Mateo 17, versículo 14. ¿Lo tienes? Dice así: cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo, Señor, ten misericordia de mí, de mi hijo que es lunático. ¿Qué quiere decir eso que es lunático? ¿Que provenía de la luna o qué? Que era lunático. Mira, así les decía porque la manifestación eran demonios y hacía que se manifestaran como
como locos, con ataques, con convulsiones, con epilepsia. Pero no era algo solamente natural, era algo espiritual. Porque muchas veces cae en el fuego y muchas en ¿dónde? Dime para qué hacía este espíritu que cayera en el fuego y para que cayera en el agua, para destruirlo. Lo he traído a tus discípulos, pero no lo han podido sanar. Y respondiendo Jesús dijo: oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo he de soportar? Traédmelo acá. Y reprendió Jesús ¿a quién? Al demonio. Amén. Reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho y éste quedó sano desde aquella hora. Versículo 19, y viniendo aparte los discípulos a Jesús, dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Y Jesús les dijo, ¿qué les dijo? Por vuestra, ¿qué? Poca fe. ¿Sabes una cosa? En el versículo, en el original del Nuevo Testamento, y en algunas traducciones también, aún en el inglés, no dice por vuestra poca fe. Dice por vuestra falta de fe. Así les dijo. Eran aquellos discípulos comisionados por el Señor para llevar el evangelio, para sanar toda dolencia, para echar fuera demonios, y sin embargo en este momento se encontraron en una situación espiritual donde no pudieron hacer frente a esa circunstancia. ¿Cuántas veces no nos encontramos nosotros en una situación en que no podemos hacer frente a una circunstancia? ¿Cuántas veces nosotros quedamos derrotados porque no podemos hacer frente a una circunstancia? Aquí da el Señor una clave. Dice: por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvieres fe como el grano de una mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí a allá, y se pasará. ¿Y qué más? Y nada os será imposible. ¿De qué está hablando el Señor aquí? Está hablando de la fe. Amén. Primeramente, para ser fortalecido del Espíritu, tú necesitas fe. Amén. Para que tú seas fortalecido del Espíritu o con el Espíritu Santo, tienes que necesitar fe. Tienes que creer en el Señor Jesucristo. Tienes que creer que el poder viene de Dios. Amén. ¿Cuántos están abiertos a recibir por fe este poder? Pero hay algo más. Dice así: pero este género no sale sino con oración y ayuno. Amén. Este género, ¿cuál género? Esa clase de demonios. Es decir, va a haber circunstancias espirituales, va a haber una clase de demonios que tú no los vas a poder derrotar, que tú no los vas a poder vencer, si no es con ayuno y oración. Amén. Con oración y con ayuno. Yo quiero hablarte primeramente de que tú y yo estamos llamados por el Señor para prepararnos con el ayuno, para prepararnos espiritualmente con el ayuno. Si tú quieres resistir no solamente en el día malo, pero tú quieres ir adelante a la meta del supremo llamamiento, si tú quieres ser fortalecido con poder en el hombre interior, tú tienes que prepararte con el ayuno. Yo quiero mencionarte algunos pensamientos lógicos de este pasaje. Número 1. Si el Señor Jesucristo dijo: por vuestra poca fe o por vuestra falta de fe, eso quería decir que los discípulos no tenían fe, o por lo menos en ese momento no hubo una manifestación de fe. Amén. Y quiere decir que el Señor Jesucristo sí tuvo fe. Amén. El Señor Jesucristo sí tenía fe. Número 2. El Señor les dijo: este género no sale sino
con oración y ayuno. Esto quiere decir que los discípulos no habían orado y no habían ayunado. Amén. Porque si no, sí lo hubieran echado fuera. Y esto quiere decir, por consecuencia lógica, que el Señor Jesucristo sí había creído, sí había ya orado y sí había ya ayunado. Amén. No quiere decir que se enfrentó a la circunstancia y le dijo al Padre, ¿sabes una cosa? Vamos a proclamar ayuno 3 días. Y vamos a ayunar 3 días para que salga este espíritu. En ese momento, ¿por qué? Porque el Señor Jesucristo ya estaba preparado para toda circunstancia. Amén. ¿Cuándo vas a ayunar? ¿Vas a ayunar hasta que se presente la situación difícil? A lo mejor ya está en este momento. ¿Cuántos se están enfrentando a situaciones difíciles? Ya es tiempo que ayunes. Amén. ¿Para qué vas a esperar más? Es tiempo que tú ayunes. Es tiempo que tú te decidas ayunar, a usar el arma ofensiva de ayuno. El ayuno y oración como armas ofensivas. Pero ¿para qué vas a esperar el día malo? ¿Para qué vas a esperar la circunstancia difícil? ¿Para qué vas a esperar al endemoniado? No lo esperes. Mejor prepárate antes y comienza a orar y comienza a ayunar. Amén. ¿Cuántos reciben esa palabra? Si usted dice amén, amén quiere decir que así sea. Amén, que así sea. Si usted recibe esta palabra, entonces reciba esta palabra con un amén, con un así sea, con una decisión de usar esa arma espiritual poderosa, ofensiva que se llama ayuno. Fíjate muy bien que el Señor Jesucristo tenía una vida de oración y de ayuno también. Tuvo que tener una vida de oración y de ayuno, porque si no el Señor Jesucristo no hubiera dicho lo que dijo. Este género no sale sino con ayuno y oración. Y hay que recordar una cosa, si tú recuerdas, el Señor Jesucristo no se enfrentó en su vida en esta tierra con toda su gloria y todo su poder como Dios. Se enfrentó en esta tierra como hombre, como humano, pero usando los recursos espirituales que Él tenía. Y de la misma manera tú y yo tenemos que enfrentarnos. Tú y yo somos humanos. Tenemos necesidades humanas y necesitamos usar los recursos espirituales que el Señor nos ha dado. Y el Señor te ha dado ese recurso espiritual que se llama ayuno. ¿Sabes que las armas espirituales están en tus manos? Las armas ofensivas espirituales están en tus manos. La intercesión está en tus manos. Amén. No necesitas que nadie te dé el cargo de la intercesión. Tú ya tienes este cargo de la intercesión. Amén. El hablar la palabra de Dios está en tu boca, en tu corazón, está en ti. El atar y desatar está en ti. Y la decisión de ayunar también está en ti. No digas como ese hermano quejumbroso que decía, bueno, es que yo nunca ayuno sinceramente porque en la iglesia nunca proclaman ayunos. Pues por eso nunca ayuno. No necesitas esperar que se proclame un ayuno. Ya tienes en tus manos, en tu decisión, en tu voluntad, el hecho de que tú ayunes o que no ayunes. Amén. Fíjate en la vida de oración del Señor. Marcos 1:35. Marcos 1:35. ¿Qué necesitamos tú y yo hacer? Preparándonos de antemano en oración, en ayuno. ¿Quién quiere ser fortalecido con poder en su hombre interior? Amén. Sí, es necesario que alguien interceda, hermanos. Como me gustaría que alguien intercediera por mí. Señor, fortalece el espíritu del hermano Chuy Ornelas. Fortalécelo espiritualmente con poder. ¿Cómo deseo yo que haya intercesores
Yo creo, ¿cómo deseas tú que hubiese intercesores por tu vida, por tu hombre interior, que estén intercediendo? Señor, fortalece el espíritu de este hermano, de esta hermana, con poder. Amén. Pero no tienes que esperar a que haya intercesores especiales que oren por nosotros para fortalecernos con poder. No tienes que esperar a los Pablos para que intercedan, para que el Señor les fortalezca su espíritu con poder. Tú mismo tienes que decidir de prepararte de antemano con oración y ¿qué más? Y con ayuno. ¿Sabes una cosa? ¿Te acuerdas cuando Jesús resucitó a Lázaro? ¿Te acuerdas de esa escena que San Juan lo menciona? Y que llega el Señor Jesucristo donde está la tumba de Lázaro y todo aquello pues era un dolor. Marta estaba llorando, María estaba llorando y estaba reprochando al Señor: Señor, si hubieras estado aquí, Lázaro no se hubiera muerto. Pero como no estuviste aquí, Lázaro se murió, ¿verdad? Era un reproche así. ¿Y sabes lo que hizo el Señor Jesucristo? El Señor Jesucristo dijo que quitaran la piedra del sepulcro, ¿verdad? ¿Y qué más hizo el Señor? El Señor oró en este momento. No oró: Señor, resucita a Lázaro, no. Él confesó la palabra: Lázaro, sal fuera. Le habló al monte, ¿verdad? Pero yo quiero que tú recuerdes la oración que hizo el Señor. El Señor hizo esta oración y dijo: Padre, gracias por haberme oído. Dime, ¿en qué tiempo está? ¿En el presente, en el pasado o en el futuro? Les voy a poner un 6 en gramática. Gracias por haberme oído. Quiere decir que el Señor Jesucristo ya había orado. Amén. El Señor Jesucristo ya se había preparado. Días antes le habían dado la noticia: Lázaro, tu amigo, está enfermo. Y el Señor Jesucristo, cuando oyó que estaba enfermo, en lugar de ir corriendo a la necesidad, Él se quedó a ministrar, guiado en el Espíritu Santo. Pero ¿sabes lo que hizo? Él oró. Yo me imagino que él oró, posiblemente él debe haber ayunado también en ese tiempo. Y por eso cuando él estuvo ahí en la tumba de Lázaro, dijo: Padre, gracias por haberme oído. Yo sé que tú siempre me escuchas, pero lo dije para que estos crean que tú me has enviado. Pero ¿qué fue lo que dijo? Gracias por haberme oído. Quiere decir que Jesús ya se había preparado de antemano con oración y con ayuno. Amén. ¿Te has preparado tú de antemano? ¿Te has preparado para este día? ¿Para vivir en este día? ¿Para que este día lo pases con victoria, con la bendición del Señor? ¿Te has preparado para los días siguientes? Te tienes que preparar con oración y con ayuno. Amén. Pero déjame decirte, el ayuno es un ejercicio, ¿cómo lo consideras tú? ¿Fácil o difícil? El ayuno es un ejercicio difícil, hermano, difícil. Si alguien dice que el ayuno es fácil, pues no sé por qué, luego que nos cuente el secreto, pero el ayuno es difícil. Y te voy a decir por qué. En Gálatas 5:17, Gálatas 5:17, ¿lo tienes? Antes de leerlo, dime: ¿el comer es una actividad del espíritu o de la carne? Entonces, como es de la carne, pues no vamos a comer. No, es de lo natural, ¿verdad? Es de lo natural, es de la carne. Sí, es de la carne, es de lo natural. Pero el ayunar es un ejercicio espiritual o de la carne. Espiritual.
Y por eso leamos el verso 17, Gálatas 5:17. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Sabes que la carne se opone a que ayunes, ¿verdad? Tu hombre, tu mujer espiritual dicen, voy a ayunar. Y tu carne dice, pues fíjate que no vamos a ayunar, ¿verdad? Porque tú tienes una personalidad carnal y una personalidad espiritual, y tu persona espiritual dice, voy a ayunar, y tu personalidad carnal, pues fíjate que no vamos a ayunar, ¿verdad? Entonces, estos dos se oponen para que no hagas lo que quisierais. ¿Cuántas veces en el espíritu no nos proponemos ayunar? Y llegamos a la conclusión, a la decisión, necesito ayunar, me siento débil espiritualmente, siento que me falta el poder del Señor, que no me puedo enfrentar a estas circunstancias con victoria, que necesito fortalecerme con poder en mi hombre interior, que necesito orar, estoy orando, pero ¿qué más necesito? Necesito ayunar. Y la carne dice, pues fíjate que no. Necesito comer. Mateo 26:41. Mateo 26:41. ¿Lo tiene? ¿Qué dice? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. ¿Y por qué dice que es débil? Es débil porque prontito cae, ¿verdad? Por eso es débil. No es débil porque el espíritu la puede dominar fácilmente. En ese sentido la carne es fuerte, la carne es poderosa. El espíritu quiere. ¿Cuántos de los que están aquí con este mensaje quieren ayunar? ¿Cuántos quieren? Amén, yo quiero ayunar, yo quiero ayunar. ¿Y qué dice su carne? Consulta tu carne. A ver qué dice tu carne. ¿Verdad que tu carne dice que no? Pero tu espíritu dice que sí. Y estos dos se oponen entre sí. Romanos capítulo 8, versículo 7. Romanos 8, 7. ¿Lo tienes? Vamos a esperar a que todos lo tengamos. Amén. Dice, por cuanto la mente carnal es enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. Por eso la carne no puede ayunar, porque no se puede sujetar a la ley de Dios. Solamente por el Espíritu tú puedes decidir ayunar. Amén. Todo lo que viene del mundo y todo lo que viene de la carne te arrastra constantemente hacia abajo, a debilitarte espiritualmente. Pero ¿sabes lo que hace el Espíritu? El Espíritu nos eleva con poder. Abre tu Biblia en Efesios, en el capítulo 3. Efesios capítulo 3, verso 16. ¿Lo tiene? Efesios 3, 16. Vamos a leerlo todos en voz alta, por favor. Para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. ¿Cuántos quieren ser fortalecidos con poder en tu espíritu? Cuando eres fortalecido con poder, te sientes con fe, ¿verdad? Y amén, y con gozo, y con todo lo positivo. Yo necesito ser fortalecidos con poder en tu hombre interior. ¿Cómo vas a ser fortalecido? Usando tus armas espirituales
de defensa y de ataque. ¿Sabes que así dice? Fíjate bien, vamos a definir cómo dice primeramente Efesios. Primeramente dice la Escritura que San Pablo está orando por los efesios. Y dice, yo oro, doblo mi rodilla, para que ustedes sean fortalecidos con poder en su hombre interior por el Espíritu. Hay un intercesor que está orando por los de Éfeso, para que sean fortalecidos en su espíritu. Pero sabes una cosa, San Pablo sabía bien una cosa. Aunque haya un intercesor que esté orando por ti, pero si no hay una decisión personal tuya de que seas fortalecido con poder en tu hombre interior, no va a resultar. Y esto mismo hizo San Pablo. Fíjate bien que en el capítulo 3, Pablo está orando que los efesios fueran fortalecidos con poder en su hombre interior. Pero ve al capítulo 6, por favor. El capítulo 6, en el versículo 10. ¿Lo tiene? Vamos a leerlo en voz alta. ¿Qué dice? Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Esta ya no es una oración, esta ya no es una intercesión, no está Pablo orando, está Pablo exhortando, está Pablo encomendando, está Pablo mandando que sean fortalecidos con poder en su hombre interior, que haya una decisión en ellos. Yo decido ser fortalecido con poder en mi hombre interior. Yo sé que esa fortaleza viene del Espíritu Santo a mi espíritu, pero necesito una decisión para ser fortalecido. Esa decisión viene con el ayuno, con la oración. Amén. Esta fortaleza viene con el ayuno, con la oración, colocándote toda tu armadura espiritual. Mientras el mundo y la carne te arrastra hacia abajo. Porque el mundo y la carne tienen la misma ley de la gravedad. ¿Conoces tú la ley de la gravedad? ¿Cuál es la ley de la gravedad? Amén. Todo, ¿verdad? Todo objeto, todo cuerpo cae o es empujado, es arrastrado al centro de la tierra. Todo cuerpo físico, ¿verdad? Es empujado, esa es la ley de la gravedad, al centro de la tierra. Así mismo es el mundo, así mismo es la carne te arrastra, la carne te baja, pero el Espíritu te eleva, amén. El Espíritu te empuja, el Espíritu te fortalece, te elevas de sobre las circunstancias, mientras el mundo te está arrastrando y la carne te está arrastrando para que tú te lamentes por ti mismo, para que tú te autocompadezcas, para que tú veas tu situación natural, pero el Espíritu te eleva de sobre las circunstancias y te dice que mire las cosas desde donde el Señor las mira, amén. Además dice el Señor, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Sabes una cosa? Cuando alguien dice eso es porque su espíritu está fortalecido. Amén. Tú no puedes decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, si tu espíritu no está fortalecido. Amén. Si te estás enfrentando a una circunstancia, no puedes decir, todo lo puedo. Porque lo vas a decir con muchas lágrimas y no lo vas a poder. Todo lo puedo. Pues no puedes nada. Pero cuando tu espíritu está fortalecido, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Quién te fortalece? El Señor Jesucristo. Amén. Esto tú lo podrías ilustrar como un termómetro. Mira, un termómetro que tiene el mercurio en la parte inferior. Cuando tú no has orado, y cuando tú no has ayunado, ese termómetro no sube absolutamente nada. Permanece abajo, débil espiritualmente. Pero cuando tú comienzas a orar y cuando comienzas a ayunar, la fortaleza comienza a venir y tu termómetro de espiritualidad comienza a subir, a subir, a subir. Amén. ¿Por qué? Porque eres fortalecido con poder en tu hombre interior. Y tú puedes decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Se preguntaría a alguien, bueno hermano, yo quiero ayunar, ¿cómo ayuno? ¿Cómo ayuno?
Yo quiero hablar de los 3 tipos bíblicos de ayuno, 3 clases de ayuno que hay en la Biblia. La Biblia habla de 3 diferentes tipos de ayuno. Tú puedes escoger el ayuno que más quieras, o el ayuno que creas que el Señor te está guiando a hacer, escógelo en este día. Esta predicación no es solamente para que tú la escuches, es para que tú la practiques. La semana próxima yo voy a pedir testimonios de aquellos que fueron fortalecidos con poder a través del ayuno. Amén. Aquellos que se enfrentaron con luchas espirituales y salieron vencedores por causa del ayuno. Aquellos que se van a mantener victoriosos y van a decir, hermano, el ayuno funciona. Amén. El ayuno funciona. Hace mucho que no utilizaba el ayuno, pero el ayuno funciona. He orado, he ayunado y el Señor ha obrado. Amén. Tipos de ayuno. Hay 3 tipos de ayuno. Número 1, el ayuno donde no comes ningún alimento sólido. Solamente tomas agua. Amén. Tomas agua. Con este tipo de ayuno, menciono agua porque iba a mencionar otra cosa, porque mira, a veces la carne se disfraza de espiritualidad y dice, ay, sí, yo voy a ayunar, no voy a comer nada sólido, puros líquidos. Una coca de 2 litros. Una vasijita de jugo de naranja. Entonces, mira, si a ti como a mí te gusta la coca, ¿verdad? Y la Coca-Cola, Sí, ya vi algunos jóvenes que se comenzaron a reír. Suprime en tu ayuno los refrescos, suprímelos, que sean líquidos, ¿verdad? Hay otro ayuno que es sin agua y sin alimento sólido. Es no comiendo y no bebiendo nada en lo absoluto. Amén. Quiero hablarte bíblicamente de estos tipos de ayunos, porque algunos se pasan de espirituales, ¿verdad? Y llegan al límite del orgullo espiritual y dicen, pues yo voy a ayunar como Moisés, 40 días y 40 noches sin comer ni beber nada. Y entonces estoy seguro que yo te voy a ver 3 metros bajo tierra. Después de los 40 días, te voy a decir por qué. Porque el ayuno sin beber agua solamente se menciona en la Biblia de una manera natural 3 días. Todo ayuno que tú veas en la Biblia, y yo te reto a que tú halles otro ayuno natural, estoy diciendo, porque hay un ayuno, el ayuno de Moisés no fue natural, fue sobrenatural, porque él estuvo en la presencia del Señor. En la presencia del Señor yo puedo estar 5 años sin tomar nada ni comer nada. Amén. ¿Por qué? Porque te está fortaleciendo la presencia del Señor. En la presencia de Dios no necesitas absolutamente nada. Aunque tienes la capacidad de comer y tienes la capacidad de beber líquidos, pero no necesitas nada. ¿Me explico? En la Escritura solamente se mencionan ayunos hasta 3 días sin tomar líquidos, sin tomar agua, sin comer nada. Porque de una manera natural,
Después de 3 días, cuando una persona no ha bebido nada, cuando no ha tomado agua, ¿sabes lo que sucede con tu cuerpo? Todas tus toxinas comienzan a ser expulsadas por todos los poros de tu piel, por todo donde pueden ser expulsadas tus toxinas, por el sudor, por todo tu cuerpo. Y muchas personas que ayunan sin tomar agua, sin comer alimentos, no les extrañe que se ponen o se enronchan, les comienzan a salir ronchas. ¿Sabes por qué? Son todas estas toxinas que están saliendo. Por eso se necesitan líquidos para expulsar todas esas toxinas. ¿Me estoy explicando? Hay un libro muy bueno, si tú quieres introducirte más sobre los tipos de ayuno, se llama El ayuno escogido por Dios. Habla los 3 tipos de ayuno y te explica perfectamente cada uno de ellos. Hay otra clase de ayuno. ¿Cuál es? El ayuno parcial. Amén. El ayuno parcial. Es el ayuno donde no comes ni bebes cosas que te gusten mucho. Y vamos a verlo también en la Biblia. Amén. Vamos a ver primeramente el ayuno total, sin agua y sin alimentos. En Deuteronomio capítulo 9, versículo 9. Deuteronomio 9:9 es el ayuno de Moisés. Él ayunó 40 días y 40 noches sin tomar agua, sin comer ningún alimento. ¿Lo tienes? Dice así: cuando yo subí al monte para recibir las tablas de piedra, las tablas del pacto de Jehová, y que Jehová hizo con vosotros, estuve entonces en el monte 40 días y 40 noches sin comer pan ni beber ¿qué? Ni beber agua. Esto que quiere decir sin comer pan no quiere decir, bueno, pues no comió pan, pero comió chocolates y comió papitas y comió... No comió nada. Esta expresión pan quiere decir que no comió alimento sólido, ni tampoco bebió líquidos. Esdras, capítulo 10, por favor. Esdras, capítulo 10. ¿Lo tienes? En el versículo 6. Esdras, capítulo 10, versículo 6. Se levantó luego Esdras de delante de la casa de Dios y se fue a la cámara de Johanán, hijo de Eliasib, e ido allá, ¿qué? No comió pan ni bebió agua, porque se entristeció a causa del pecado de los del cautiverio. Este Esdras se contristó tanto porque su pueblo estaba en pecado que él comenzó a ayunar, a interceder, y él no comió nada ni bebió agua. ¿Te acuerdas de la reina Esther? Ellos también, en ese tiempo los judíos proclamaron ayuno, 3 días de ayuno, sin comer alimentos, sin beber agua. Más de 3 días no vas a encontrar ayunos en la palabra de Dios sin tomar agua, sin comer alimentos, con excepción del ayuno de Moisés. Y luego alguien diría, bueno, ¿y qué tal el ayuno de Jesucristo? Cristo ayunó 40 días y 40 noches, ¿verdad? Pero yo quiero probarte en la Escritura que el ayuno que el Señor Jesucristo hizo fue un ayuno donde Él no comió nada, pero Él sí tomó agua, Él sí tomó líquidos, aunque no está escrito que Él bebió agua, pero tú lo puedes saber que sí tomó agua, porque al final de los 40 días se menciona una cosa. ¿Qué dice? Y después de los 40 días, ¿tuvo qué? Tuvo hambre. Mira, si tú ayunas, que tú ayunes sin tomar líquidos y sin comer,
lo primero que tú vas a sentir es sed. Y la sed es más difícil de controlar que el no comer. Y al final de los 40 días, dice la Escritura, tuvo hambre, no dice tuvo sed. Al final de los 40 días Jesús tuvo hambre. Esto quiere decir que no comió en los 40 días, pero sí tomó agua. Así que un ayuno de más de 3 días. Tú debes ser absolutamente guiado por el Señor para hacer ese tipo de ayuno. Pero tú puedes ayunar tomando agua. Amén. Lo que sucede es que muchas veces, vamos a ver el otro punto con respecto de las motivaciones en el ayuno. A veces los cristianos son o tienen orgullo espiritual. Y entonces ayunan pero con motivaciones incorrectas. Como dice la Escritura, ayunan como los hipócritas para que todos los demás se den cuenta que están ayunando. Dice, ellos demudan sus rostros para que los demás se den cuenta que están ayunando. ¿Qué quiere decir que demudan sus rostros? A ver, haz cara de ayuno, así como que tiene hambre. Así, quiere decir que demudas tu rostro, ¿verdad? Que estás con una cara de ayuno. Oye, ¿qué tienes? Ay, es que tengo 47 días ayunando. O sea, demudan su rostro, dice, ellos ya tienen su recompensa, pero tú cuando ayunas, dice, lava tu rostro, perfúmate, ¿verdad? Que nadie se dé cuenta que estás ayunando, gózate. Que cuando yo vea a alguien aquí en esta iglesia, ¿verdad? Todo arreglado y todo perfumado y todo gozoso, estás ayunando, dice, estás ayunando. Es decir, el ayuno debe ser entre Dios y tú, amén. El tercer tipo de ayuno es el ayuno parcial. ¿Sabes quién se menciona que ayunó parcialmente? Daniel. Daniel ayunó 3 semanas. Dice, no comió manjar delicado, ni ungüento, ni bebió algo que a él le gustara. Durante 3 semanas él hizo ese tipo de ayuno, un ayuno parcial. Amén. Ah, sí, ese tipo de ayuno sí lo ayuno, ¿verdad? Duro 4 horas sin comer nada, ni beber nada. Este no es ayuno parcial. Un ayuno parcial es que tú comas moderadamente, que comas menos, pero que suprimas todo aquello que a ti te gusta. ¿Qué te gusta comer? ¿Tortillas? Suprime tortillas. ¿Qué te gusta comer? Dice, pues a mí me gusta comer todo. Bueno, suprime todo. Haz un ayuno total. Amén. Haz un ayuno de un día. Toma pura agua. No comas nada. ¿Sabes que el ayuno tiene poder, hermano? El ayuno tiene poder. Cuando el pueblo de Nínive comenzó a ayunar, ¿te acuerdas que Jonás fue enviado a Nínive y Jonás no quería predicar en Nínive porque Jonás quería que Dios destruyera a los de Nínive? Porque él como profeta sabía que Nínive se iba a levantar un día tan fuertemente que iba a llevar cautivo a su pueblo. Y Jonás quería que el Señor destruyera a Nínive porque el pecado había levantado delante de Dios. Y Jonás llegó y comenzó a compartir la palabra, solamente comenzó a compartir juicio. De aquí a 40 días Nínive será destruida. De aquí a 40 días Nínive será destruida. Fíjate qué confesión. No dijo, de aquí a 40 días Nínive puede ser destruida si no se arrepienten. No dijo eso, él confesó, de aquí a 40 días Nínive será destruida. De aquí a 40 días Nínive será destruida. ¡Qué confesión! Pero en los días que estuvo, el rey escuchó esta confesión y se asustó y dijo, no, de ninguna manera. Proclamó ayuno general. No solamente la gente ayunó, hicieron que las bestias ayunaran, los perros, los gatos, las vacas, todo el mundo ayunó. Les pusieron bozal, les amarraron las bocas, los hocicos para que no comieran nada, ni bebieran nada. 3 días. Y sabes, espiritualmente fue tan poderoso que Nínive no fue destruido. Amén. Aquí nosotros llegamos a las razones, las motivaciones del ayuno. Tú tienes que ser
totalmente controlado por Dios tus motivaciones para ayunar. A veces en las iglesias se hacen ayunos regulares, ¿verdad? Digamos como decir, en esta congregación todos los viernes vamos a ayunar. Todos los viernes. Pero a veces se vuelve solamente una rutina. Después de 2 meses ya es una costumbre. Y es un